Ok, les comparto pantalla. Les comparto aquí porque lo que les comentaba, ¿no? Acuérdense que al final de la clase pasada nos habíamos quedado con esto, era el voltaje de Hall, y el voltaje de Hall era la corriente este, por el campo magnético. La corriente por el campo magnético, por la magnitud del campo magnético, entre N por la carga, por el espesor de la película. Acuérdense ustedes, también les voy a dar aquí, tengo que usar mi puntero, ¿no? Fíjense acá, número de cargas móviles por unidad de volumen, ¿no? Entonces, esto que está acá, agarrábamos y hacíamos que 1 sobre NQ fuera el coeficiente de Hall, y entonces el coeficiente de Hall, ustedes lo pueden identificar, es la densidad de los portadores de carga y el tipo de portador. Entonces, con eso se puede probar, porque se dice cuántos portadores de carga tienes por unidad de volumen en el determinado material que quieres. Entonces, no quería dejarlo pasar porque alguien me preguntó la clase pasada, oye, ¿y qué, por qué el afán de querer en este terreno sacar estas tres cosas y dejarlas, o perdón, estas dos, 1 sobre NQ, y dejarlas como un índice? Porque te permite comparar, ¿no? Con diferentes materiales. Sabes que necesitas mucho más movilidad de portadores y en otra, dependiendo de las aplicaciones, y en otro caso un poco menos, ¿no? Entonces, empecemos ahora sí la clase de hoy. Vean ustedes que en el caso de los campos eléctricos, nosotros empezamos a decir cuál era la fuente del campo eléctrico. ¿Es una carga o una distribución de cargas? Y con los campos magnéticos no, empezamos a trabajar luego con permítanme un momento. ¿Podría gritar un poquito menos? Listo. Bueno, empezamos viendo cómo las partículas cargadas se mueven dentro de un campo magnético, cuando empezamos a revisar estos conceptos de campo magnético. Y una de las cosas nuevas, ¿no? Cada que diga nuevo, nada de esto es nuevo, por supuesto, todo es un conocimiento muy maduro y tal, pero una de las cosas nuevas para nuestro curso, o recién planteadas en nuestro curso en ese momento, fue el decir que una carga que se mueve, una partícula cargada que se mueve, tiene asociado un campo magnético. Esa fue una de esas cosas nuevas de las que hablábamos, ¿no? Entonces, planteamos esto y después dijimos, bueno, si existen los campos magnéticos y una partícula que se mueve tiene un campo magnético, ¿cuáles son las similitudes de la partícula dentro de un campo magnético, ¿no? Y con las similitudes de una partícula cargada dentro de un campo eléctrico. Y vimos, bueno, pues que se ejerce una fuerza, pero que la fuerza de campo magnético es perpendicular al vector de velocidad y perpendicular al vector de campo magnético en el caso de la fuerza magnética, no así en el campo magnético, esa era perdón, en el campo eléctrico, esa era una de las diferencias, y que por supuesto eso no hacía trabajo, ¿no? La fuerza magnética no hacía trabajo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dar un paso más y vamos a ver cuáles son las fuentes de campo magnético, qué lo produce, por supuesto, en el terreno de la revisión del fenómeno electromagnético, ¿no? Ahorita ustedes verán. Fíjense, de resultados experimentales, Jean-Baptiste Biot y Félix Savart llegaron a una expresión matemática que modela el campo magnético en un determinado punto en el espacio en términos de la corriente que produce
el campo. Esa expresión está basada en las siguientes observaciones para el campo magnético, para un diferencial del campo magnético de B a un punto P asociado a un elemento de longitud ds que lleva una corriente estable I. No quiero ser confuso con esto. Primero, el campo magnético que ahorita, esta fuente de campo magnético que nosotros vamos a estudiar, no son los dominios de, por ejemplo, un imán permanente que se tiene, ¿no? Podríamos estudiar los campos magnéticos producidos por ellos y hablar de sus características, no. Asumamos algo que yo esperaría, y si no es así, lo planteamos en este momento, un cable que porta una corriente eléctrica produce por esa corriente eléctrica un campo magnético. Yo creo que todos están familiarizados con ese concepto. Y entonces, lo que se hizo, y además eso lo vimos también la clase pasada aquí, ¿no? Dijimos, oigan, ¿sabes qué? ¿Cómo podríamos definir el campo magnético? Esta es una definición del campo magnético. Esta es otra definición del campo magnético. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Esta es una definición del campo magnético, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a decir, fíjense, habíamos dicho, ¿sabes qué? Una partícula cargada que se mueve va a sentir una fuerza magnética. Pero esa fuerza magnética que siente esa partícula cargada que se mueve no la puedo medir en una sola partícula. Entonces, una corriente es una colección de esas partículas. Entonces, esa colección de partículas va a sentir un conjunto de fuerzas magnéticas, ¿no? Y para eso definí un vector L, ¿no? Que podía hacer el producto vectorial entre el vector de campo magnético. Y ese vector L era la distancia del cablecito, ¿no? Y esa es la magnitud del vector L, la longitud del cablecito, y la dirección es la dirección en la que iba la corriente. La corriente, ¿por qué? ¿Qué es la corriente aquí? La corriente es la velocidad de estas partículas que empezamos a estudiar, ¿no? No, lo que me angustia a mí con honestidad es que no vayan a pegar los conceptos que estemos revisando, ¿no? Porque nosotros empezamos a decir, ¿sabes qué? Una partícula que se mueve tiene asociado un campo magnético y en la influencia de otro campo magnético, entonces ambos campos van a interaccionar y entonces tú vas a poder tener una fuerza magnética. Eso es con lo que empezamos, con un concepto relativamente simple basado en lo que sí pasaba en el campo, lo que también pasaba para el campo eléctrico. Una partícula cargada dentro de un campo eléctrico siente una fuerza. Una partícula en movimiento, una partícula cargada en movimiento dentro de un campo magnético siente una fuerza magnética con ciertas características, ¿no? Entonces lo que dijimos, bueno, ahora tengamos un conjunto de partículas cargadas en movimiento. Y ese conjunto de partículas se convirtió en corriente, ¿no? Entonces, al final, cuando ese conjunto de partículas se convirtió en corriente, lo que tuvimos es un diferencial de fuerza magnética que estaba dado por esto. Y al final ese diferencial de fuerza magnética estaba dado por eso, pues se puede calcular la fuerza magnética total en el alambre que lleva esa corriente. Pero ahora sí, pasando hasta acá, hasta lo que llega Biot-Savart, lo que podemos saber es que si una partícula cargada que se mueve tiene un campo magnético, pues una colección de esas partículas cargadas que se mueven también tienen campos magnéticos que a su vez se suman utilizando el principio de superposición que habíamos visto. Lo que queremos ver, pues, es cuál es ese campo magnético que producen esas partículas cargadas que se están moviendo como colección con una corriente estable. Y eso fue lo que hizo Biot-Savart, la ley de Biot-Savart, ¿no? Y nuevamente, quiero ponerlo primero en palabras antes de presentarles la expresión, para que la expresión no se quede
a mi parecer se llega a entender un poco más cuando se describe en palabras cada término de la expresión y después se presenta. Fíjense, esta expresión que ellos llegaron de manera experimental, y lo vuelvo a repetir porque es igual que lo que ocurrió con la ley de Coulomb. La ley de Coulomb salió de estar haciendo un montón de experimentos, anotaron resultados y se dieron cuenta de que tenía esa forma. Bueno, la ley de Biot-Savart salió igual. Estaban midiendo corrientes y las fuerzas y tal, y separaban las distancias y veían cuál era la relación. Y al final, todo fue muy consistente y salió de hacer un montón de experimentos. Pero antes, vamos a ver qué características tiene. Fíjense, este vector diferencial, ¿qué es diferencial? Un chiquitito, una parte muy chiquitita del vector de campo magnético que es producido por una determinada corriente. Esto, quiero que ya lo abracen. Este vector de campo magnético, olviden ahorita por el momento el diferencial. Este vector de campo magnético se produce por una corriente que va en un alambre. Ok. Esto es nada más un pedacito chiquitito. Entonces, siempre es por una corriente que va en un alambre. El vector diferencial de campo magnético va a estar, la dirección de este vector perpendicular al vector diferencial ds. ¿Quién es ds? Me voy a regresar otra vez muchísimo. Acuérdense de quién era ds, ya lo habíamos planteado aquí, ¿no? Este ds es un pedacitito de cable. Fíjense, habíamos definido el vector L, pero como habíamos dicho que el vector L, la magnitud es la longitud del alambre y la dirección es la dirección de la corriente, y habíamos dicho que el alambre puede ir así, déjenme hasta lo dibujo. Fíjense, el alambre, si va recto, vamos a pensar así, no hay problema. Tú puedes definir un vector L porque su magnitud es de aquí a acá. Y la dirección de la corriente siempre está hacia acá. Pero si el alambre va así, la corriente en un punto va hacia acá, ¿no? En otro punto va hacia abajo, en otro punto va hacia acá. Y entonces para un alambre de esta forma irregular es imposible definir un vector L, ¿no? Y nos quitamos ese problema cambiando ese vector L por diferenciales de L o diferenciales de S de longitud, ¿no? Pedacitos muy chiquitos, porque diferenciales, en cada punto, la magnitud de un diferencial es cero, es un diferencial de magnitud, pero la dirección en cada punto está definida, ¿no? Es como si nada más fuera un punto, no hay problema. Y ya después sumo todos estos diferenciales a través de una integral de línea, ¿no? Sobre todo el alambre y no tengo problema con que tenga estas formas irregulares. Entonces, ya dicho eso, regresemos a lo que estamos viendo, ¿no? Con la ley de Biot-Savart. ¿Qué dice? Ahora sí, el vector diferencial de campo magnético va a ser perpendicular a ese diferencial de longitud que yo tenga en algún punto, ¿no? Perpendicular, ¿no? A ese vector. Y también va a ser perpendicular a ese, y además va a ser perpendicular a otro vector, que es un vector unitario R. Y ese vector unitario R va a estar dirigido en cada momento, en cada pedacito de ese, desde ese hasta el lugar en donde yo mida el campo magnético producido por esa corriente. Es un nuevo vector. Generalmente, ds y este diferencial de longitud del cable que lleva la corriente y este R están en el mismo plano por lo general, ¿no? Eso es una de las características que tiene la formulita de Biot-Savart o la ley de Biot-Savart, que vamos a ver más adelante. Otra característica es la magnitud del vector diferencial de campo es inversamente proporcional a R al cuadrado, donde R al cuadrado, aquí se me fue, parece como si fuera un vector, pero aquí no, nada más R al cuadrado es una distancia, ¿no? Es la distancia que hay entre el diferencial de cable, de alambre, y el punto P. Luego, 3, la magnitud del vector diferencial de campo magnético es proporcional
a la intensidad de la corriente, a la magnitud de la corriente, ¿no? Ahí, entre más grande, va a ser mayor. Y físicamente se ve porque tienes más cargas, ¿no? Que estén produciéndolo, ¿no? Y por supuesto, a la magnitud del elemento de longitud ds, y ds apunta en la dirección de la corriente y tiene una magnitud igual a la longitud del segmento. Esto lo había apuntado que no, regresaba tantas diapositivas, pero ahora es muy fácil hacerlo, ¿no? Y podemos recordar rápidamente qué es ese. La magnitud del diferencial de campo magnético, o bueno, del campo magnético, va a ser proporcional también a un ángulo. Al ángulo teta va a ser proporcional a seno de teta, y teta es el ángulo que existe entre el vector ds y el vector unitario r que estamos utilizando en este caso para formular o para plantear, para revisar la ley de Biot-Savart. Vean entonces, todas esas observaciones y lo que les estaba comentando se resume en la expresión conocida como ley de Biot-Savart, que es esta. Fíjense, la ley de Biot-Savart dice que un diferencial de campo magnético es igual a una constante. Esto es una constante. μ0 es una constante que se llama permeabilidad magnética en el espacio vacío, ¿no? Tiene este valor, 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro por ampera a la menos 1, ¿no? Entre 4, μ0 entre 4pi. Esto es una constante, la que sea. Y eso es igual a I, ¿no? La corriente, que también si es constante, también la puedo poner acá, agrupar acá, y me queda nada más el producto vectorial, el producto cruz, entre este vectorcito en diferencial, ¿no? Este de diferencial y este vector unitario, que es algo nuevo que estoy, otra vez, nuevo o un concepto que acabamos de introducir para ver cuáles son las fuentes de campo magnético. Este vector este vector unitario que apunta desde aquí, desde hasta el lugar prueba y hasta el punto prueba donde vamos a medir el campo magnético. Y eso es entre R al cuadrado. Nótese, como en toda la física, que lo que tenemos es, o en estos conceptos de física que estamos revisando en este momento, que el campo diferencial de B en la ecuación de Biot-Savart es creado en un punto solo por un diferencial de segmento ds en el conductor. Entonces, para encontrar la magnitud total del campo B, ya no un solo diferencial, entonces necesitamos, debido a una corriente de tamaño finito, debemos sumar todas las contribuciones de los elementos de S que hacen la corriente. Entonces, sacamos la corriente, ¿no? Que es constante, todo esto nos queda fuera de la integral, y nos queda que el campo magnético es esta constante multiplicada por la integral del producto cruz entre ds y el vector unitario que va desde ds, que apunta desde ds hasta el punto prueba, entre la distancia que hay desde ds y el punto prueba al cuadrado. Creo yo que lo mejor es hacer ejercicios para poder aclarar este tema. Pero créanme, a ver, dos cosas. Lo que yo intento es tratar de facilitar todo lo posible. Tal vez hasta llego a confundir y les pido una disculpa si así es, pero trato de facilitar estos conceptos de Biot-Savart o de todos los conceptos que hemos revisado al máximo. Una de las cosas, como esto es un curso para entrar al posgrado, yo casi les aseguro que un problema de Biot-Savart no viene en los exámenes, porque es un tanto complejo, pero eso nos va a ayudar para obtener, de manera sencilla, para obtener pruebas de la ley de Ampère.
que es otra de las ecuaciones de Maxwell. Pero necesitamos hacer, fíjense, con este problema y con el que sigue, creo yo que podemos entender bien los conceptos que estoy planteando o que estamos planteando para la ley de Biot-Savart y los resultados nos van a servir para la ley de Ampère y con eso vamos a tener una segunda ecuación de Maxwell que nos va a ayudar mucho. Fíjense. ¿Qué dice aquí? Campo magnético alrededor de un alambre conductor que es recto. Fíjese, dice, considera un alambre de sección transversal despreciable y recto y con una longitud finita determinada, ¿no? En dicho cable o alambre, eh, dicho cable, perdón, o alambre se encuentra localizado a lo largo del eje X y porta una corriente I, como se muestra en la figura. Determine la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P debido a esta corriente. Entonces, este es el alambre, este en azul. Aquí, dentro del alambre, hay una corriente I que lleva el alambre. Y lo que nos dice es, bueno, dígame cuál es el campo magnético en este punto P. No aquí, no acá, no aquí, sino aquí en el punto P, ¿no? Perfecto. Entonces, lo que se tiene que hacer es usar la ley de Biot-Savart. Vean la forma de la ley de Biot-Savart. Otra vez, es ds cruz r entre r cuadrado por esta multiplicación. Entonces, tenemos que identificar esas cosas. Yo lo que tengo que sacar primero es un diferencial de campo magnético producido por un diferencial de cable. ¿Cuál es el diferencial de cable? Le voy a dibujar aquí su vectorcito. Miren, es un pedacito aquí. Claro, no está tan grande, es un diferencial, pero para fines didácticos, pues es este vectorcito. ¿Y cuál es el vector unitario R? Este señor que apunta desde este diferencial de cable al punto. Pues es este que está aquí, es un vector unitario R. Fíjense, apunta desde el diferencial de S hasta el punto P en donde yo quiero medir el campo magnético, ¿no? Entonces, vean la solución, vamos a ir haciéndola, vamos a desmenuzarla muchísimo. Sabemos que la magnitud del campo magnético producido por el alambre es proporcional a la corriente pasando por él. También sabemos que la magnitud del campo magnético va a disminuir a medida que la distancia A aumenta, ¿no? El alambre al punto prueba. Y para poder calcular el campo magnético total, necesitaremos dividir el alambre en pedazos, calcular el campo magnético por cada pedazo y después sumarlos, como ya lo habíamos visto. Y por la geometría del problema, plantea en la figura inicial unos pedazos de alambre quedarán del lado de la izquierda del punto P y otros del lado de la derecha. Por eso, de una vez les adelanto, ¿no? Que una geometría usando dos ángulos puede ser más útil, porque hay pedacitos de DS que queden acá y pedacitos de DS que queden adelante. Pero eso ahorita más adelante lo vamos a usar, ¿no? Entonces, a ver, dice, por lo que estamos en presencia de un problema donde podemos aplicar Biot-Savart, con la ubicación del punto P definida y la dirección de la corriente I también definida, podemos saber que K es un vector unitario que apunta hacia afuera de la página y el vector de campo magnético producido por el alambre tendrá la misma dirección. Vean ustedes. Chéquenlo. ¿Pueden ustedes hacer el producto cruz o lo podemos analizar? Vean ustedes aquí. Hay un producto cruz entre este vector y este vector que está acá. Entre este y este vector. Piensen ustedes que le dan valores en IJK a este. Profe, Sí. ahí decía que, bueno, en la corriente el campo magnético es perpendicular. ¿Por qué se toma desde ese punto y no desde acá donde está la línea? O sea, porque tiene un ángulo de inclinación. No estoy entendiendo la pregunta. A ver, otra vez, plantéala de nuevo. O sea, se quiere medir el punto magnético en P. En P, aquí. Ujú. Y en el enunciado de atrás dice que es perpendicular el campo magnético. Claro, es perpendicular. Lo que no entiendo es por qué tiene aquí un ángulo
Ujú. si se mide perpendicularmente. O sea, ¿no tendría que ser a 90 grados la medición? No se mide. Fíjate, ¿quién está hablando? Porque no lo alcanzo a ver. Ah, yo. ¿Quién? Ah, César. Este, mira lo muchas gracias, César, por tu intervención. Mira lo que, olvídate, ahora yo siempre les digo, prioricemos la física sobre cualquier otra cosa. Pero en este momento yo te invito a no priorizarla. Ahora olvídate de la física para dar respuesta a esto. Ok. Dime tú, ¿qué ocurre cuando tú haces un producto cruz entre dos vectores? Primero, ¿qué te resulta? Pues me resulta un otro vector que pues es perpendicular Que es perpendicular a los dos vectores, a ¿no? los dos vectores. Fíjate, te sal, tú tienes estos dos que están aquí. Nada más vamos a analizar esta parte de la ley de Biot-Savart. Aquí tienes un vector y aquí tienes otro. Entonces, cuando tú hagas el producto cruz entre estos dos vectores, como resultado, tú vas a tener otro vector que por fuerza es perpendicular a estos dos. Entonces, ve tú aquí. Yo ya los dibujé chiquititos, ¿no? Aquí tengo un vector, aquí de ese, y tengo otro vector acá. Los dos, en este caso, en este preciso, para este caso, los dos vectores aquí están, no son perpendiculares entre ellos dos, ¿no? Hay un ángulo aquí. Pero lo que sí pasa es que los dos están en la página, están justo en la pantalla, sí, están puestos ahí en la pantalla. Fíjate, esto es X, esto es Y, y si tú ves, por ejemplo, si tú le pones componentes a este vector, va a tener componente en Y, no va a tener nada en J y no va a tener nada en K, el DS. Y el R va a tener componente en I, va a tener algo en J, ¿no? Y no va a tener nada en K. Pero si tú haces, fíjate que eso lo voy a hacer para próximas, si Dios me lo permite, para próximas clases. Voy a hacer el producto cruz, pero yo los invito que no sé qué, háganlo, el producto cruz, y ustedes se van a dar cuenta, ya sabemos cuál es el resultado, que, 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 el, que, el, que el vector resultante de hacer el producto cruz entre estos dos sale de la pantalla. ¿Estás de acuerdo, no? Porque ese vector que sale de la pantalla, ese es perpendicular tanto a DS como a R, porque el ángulo que está formando con estos dos es 90 grados por salir de la pantalla. ¿Estás de acuerdo, César? Ah, sí, o sea, en Z vendría como hacia mí, ¿no? Exactamente, iría hacia ti. Mm. Y entonces, al regresar a la ley de Biot-Savart, fíjate, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos la multiplicación de dos vectores que como están multiplicando con producto cruz, nos da como resultado un vector. Entonces, yo termino de hacer esta multiplicación y voy a tener un vector. La divido entre lo que en este momento va a ser un escalar. Por lo tanto, voy a tener un vector, ¿no? O sea, voy a seguir, es como multiplicar por un escalar, ¿no? Entonces, sigo teniendo de todo esto un vector y multiplico por otro escalar. Entonces, al final, lo que estoy teniendo, fíjate, es que de aquí me sale un vector que es perpendicular a DS y a R, pero después hago dos multiplicaciones por escalares, una multiplicación por escalar y otra multiplicación por escalar, de tal suerte que voy a conservar un vector, que es el resultado que tengo aquí. Ese es un vector. Y este resultado, que es la ley de Biot-Savart, dice, oye, tu campo magnético producido por una corriente va a estar, es un vector, y va a estar en esa dirección. Entonces, fíjate, aquí en el punto P, cuando yo lleve una corriente hacia acá y haga toda la multiplicación y haga todo esto que vamos a hacer adelante, el campo magnético aquí en P, la dirección de ese vector de campo magnético va a salir de la página. Esa es la dirección del campo magnético. Y además es algo con lo que ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, todos de alguna manera estamos familiarizados, porque sabemos que cuando un cable lleva
Y esto sale de aquí, ¿no? O sea, estamos familiarizados de manera práctica, pero sabemos que cuando un cable lleva corriente, siempre hay un campo magnético alrededor de la corriente, ¿no? Alrededor del alambre, ¿no? Y está aquí, es la ley de Biot-Savart. Por supuesto, el campo magnético aquí, el que se produzca por este diferencial de longitud, va a salir de la pantalla. Y de lo que se trata es de ir sumando pues, los otros diferenciales de longitud, ¿no? No sé si eso más o menos dio respuesta. Sí, ya me quedó claro porque es perpendicular. Ok, gracias. Entonces, bueno. Entonces, seguíamos aquí. Lo que queremos ver es DS cruz R, repito, podemos hacer el producto cruz, o bien podemos darnos cuenta por la geometría hacia dónde va a ir. Para ese producto vectorial debemos identificar quién es el vector R. O sea, sabemos, fíjense aquí. Para la ley de Biot-Savart estamos agarrando nada más este pedacito. Vamos a descomponer el problema. Vamos a agarrar nada más este pedacito y lo pasamos para acá. Vamos a hacer el producto cruz entre estos dos. Aquí le estoy poniendo la magnitud. ¿Por qué? Porque yo ya sé que va a ir en K, por lo que ya discutimos. Ya sé que va a ir en K. Pero todavía me falta hacer algunas cosas más aquí por no hacer el producto cruz, ¿no? Fíjense, debemos identificar quién es el vector R. Voy a dibujar aquí R para hacer esa operación. El vector R es un vector unitario. Un vector unitario, ustedes saben bien que el objetivo de los vectores unitarios es indicar direcciones, porque sus magnitudes siempre son 1, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de los vectores unitarios, ¿no? Entonces, R es un vector de magnitud 1 que apunta desde un puntito aquí, que es el segmento de S, hasta el punto P de la siguiente forma. Apunta hacia un punto P, hacia el punto P del problema. Yo puedo descomponer R en R coseno de alfa y R seno de alfa, ¿no? Alfa todavía no sé quién es, pero puedo poner R seno de alfa y R coseno de alfa, ¿no? La proyección de R en X y la proyección de R en Y, ¿no? Como sé que R vale 1, pues entonces la proyección de R en Y es solo seno de alfa y la proyección de R en X es solo coseno de alfa. Dado que la componente coseno de alfa es paralela al vector de S, entonces el producto vectorial ahí es 0 y se puede descartar. Fíjense. Fíjense, yo tengo aquí, me vuelvo a regresar. DS va para allá, está todo en X. Y R, lo que estoy haciendo es descomponerlo. Componente en Y y componente en X. Cuando son paralelos, ¿no? DS y la componente de R paralela, entonces el ángulo entre ellos es 0. Y el producto cruz está definido como seno, ¿no? Es AB seno de teta, del ángulo que existe entre esos dos. Seno de 0 es 0. Y entonces, este vector, ¿no? Esta componente del vector unitario, que es coseno de alfa, es paralela a DS y no cuenta, se hace 0, se descarta cuando se hace el producto cruz. Entonces, me queda solamente la componente, la única componente que debemos de multiplicar por el vector de S es la componente seno de alfa. Pero como les había comentado, no conocemos el valor de alfa, pero por la geometría podemos determinar su valor de la siguiente forma. Fíjense ustedes, vamos a regresar otra vez aquí. Yo lo descompuse, aquí había un ángulo alfa, ¿no? Lo descompuse en coseno de alfa y seno de alfa. ¿Quién es ese ángulo alfa? Alfa es 180, los grados que hay dentro de los tres ángulos de un triángulo, menos 90 menos teta, ¿no? Entonces, aquí está otra vez. Seno de alfa, perdón, alfa es 180 menos el ángulo recto que hay, menos teta. Entonces, alfa es 90 menos teta. 90 es pi medios, ¿no? Entonces, alfa es pi medios menos teta.
Y ahora sí regreso a esta multiplicación que estaba haciendo en un principio, esta que está aquí. Regreso a esa multiplicación. Primero, como ya les comentaba, sé que el resultado va a ser un vector que va en K, que sale de la pantalla. Y lo que está aquí dentro me queda como que ds lo estoy cambiando por un dx, porque es un valor en x, es el mismo. Yo ya sé que ds está todo metido en x, ¿no? Y que me queda multiplicado, cuando lo multiplico por este vector unitario r, va a ser s de x por seno de pi medios menos teta. Sale de lo que hemos estado analizando. Recuerden ustedes esta identidad trigonométrica que dice que seno de pi medios menos teta es igual a coseno. Entonces, me queda que esa multiplicacióncita ds cruz r no es otra cosa que dx, seno de teta, en K, ¿no? Entonces, ese último resultado lo podemos sustituir en la ecuación de Biot-Savart, lo podemos meter en este pedacito. Y entonces podemos escribir la expresión de Biot-Savart de esta manera. El diferencial de vector de campo magnético va a estar en la dirección K positiva. Y es esta constante μ0 por i entre 4pi por dx coseno de teta entre r cuadrado en K. Nos hemos quitado, al hacer este análisis, este pequeño análisis, nos hemos quitado algunas complicaciones. Ahora, vamos a seguir usando la geometría de la figura y lo que queremos hacer es ahora expresar este r cuadrado, o sea, la distancia, ya no el vector unitario, pues ya lo trabajamos. Ahora, este r cuadrado, la distancia que hay entre ds y el punto donde queremos medir el campo magnético, pero lo queremos expresar en términos de teta, ¿no? Vamos a expresarlo en términos de teta. Fíjense ustedes, r, repito, es la distancia que hay entre el punto ds y el punto donde nosotros queremos medir el campo magnético, queremos determinar el campo magnético. Entonces, fíjense, si yo proyecto este r coseno de teta, r coseno de teta es a, ¿no? Es la proyección de r aquí. Entonces, r coseno de teta es igual a nada más paso dividiendo coseno de teta y me queda que r es igual a la distancia que hay de aquí hasta el punto, entre coseno de teta. También notemos que en la expresión para la diferencial del campo magnético tenemos incluido una diferencial de x. ¿Cuál diferencial de x? Fíjense. Profesor, disculpe. Sí. Cuando tenemos, o sea, cuando conocemos las magnitudes de los vectores que se van a hacer el producto cruz, ¿no es más fácil aplicar directamente la definición del producto cruz? O sea, aquí conocemos cuál es la magnitud de ds, cuál es la de r, entonces podremos hacer dx, la magnitud de ds, pues que es dx, por la magnitud de r, por el coseno del ángulo que forman, ¿no? Sí, Y no sin tendremos duda. que cambiar, ajá, vamos a llegar exactamente a lo mismo. Pero Total. aquí todo está explícito, ¿no? Totalmente. Okay. O sea, puedes hacerlo, digamos, y Emilio, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, prendo mi cámara. ¿Mandé? Sí. Ah, No, es perfecto. que tenía para la cámara. Tienes toda la razón. Y una de las cosas que, una breve pausa aquí en lo que estamos haciendo del problema que nos queda muy bien, es el hecho de que no solo este problema es muy representativo y ahorita verán por qué, y por qué lo uso y por qué lo desmenuzo tanto. Pero es muy representativo, esto que estás comentando es muy, muy oportuno, porque la manera en la que se puede abordar un problemita de Biot-Savart o un problemita de Gauss o todos los problemas de estos fenómenos electromagnéticos que estamos viendo, hay varias, no solo hay una manera. Es decir, lo que yo le estoy presentando es una forma que a mí me parece de las más didácticas, pero lo que dices es completamente cierto. Oye, y además puedo considerar lo siguiente, puede ser que esta forma que a mí me parece didáctica pueda ser hasta más confusa, ¿no? Habrá que verla. Yo trato de llegar siempre a lo simplificado porque percibo mucha aversión a la física. Y ya sabes que dicen que si a algún estudiante no le gusta la física es por culpa de su profesor. Yo no quiero ser culpable de eso. Okay. Entonces, podría ser que hagamos un producto cruz y también nos quitamos de ese problema. También tiene sus complicaciones, ¿eh? También tiene Sí, es que no por el producto cruz en sí,
sino porque dices, ay, ¿de dónde salió esto o tal? Yo siento que aquí lo podemos ir desmenuzando un poco más, pero tienes toda la razón. Es que yo recuerdo que cuando hacíamos problemas acá en la clase de electro, cuando aplicamos Biot-Savart, lo que hacíamos era, o sea, si tú conocías, si era un sistema como sencillo en un plano o así, pues siempre aplicabas directo la definición del producto cruz, que era más fácil. Ya si era como algo, una espiral o algo así que no estaba contenido todo en un plano, ahí era más complicado ver el ángulo, ¿no? Entonces Exactamente. decía, ok, bueno, Y, gracias. y de hecho a eso iba a llegar, porque con esto generalizamos ciertas cosas Sí, claro. y después tú ya puedes aplicar los resultados para una parte recta o para una parte curva y luego sumarlos y en fin, ¿no? Ciertas cosas. Sí, Entonces, sí sí. tienes toda la razón. Y aquí se podría aplicar también el producto cruz. Rápidamente, yo me decanté por esto, ¿no? Y Sí, sí, espero está bien. que pueda, que al menos quede claro y creo que podría funcionar o nos va a funcionar mucho para la ley de Ampere, ¿no? Ok. Bueno, entonces, ok, R nos queda como A entre coseno de teta. Y fíjense que notemos que en la expresión diferencial del campo magnético, en esta que estamos trabajando y que vamos a ir sacando, tenemos un diferencial de X, ¿no? Ahí nos queda un diferencial de X. Vean ustedes, por favor, también identifiquen que aquí lo que tenemos es un diferencial de campo magnético. Entonces, sabemos que eventualmente aquí sí tendremos que hacer la integral. Así como cuando quisimos sacar el campo magnético, el campo eléctrico, debido a distribuciones de carga sin usar la ley de Gauss, que lo que hacíamos era dividir en varias partes, y ahí sí que teníamos que hacer la integral. Cuando usamos la ley de Gauss, en realidad no tenemos que hacer la integral, recuérdenlo, ¿no? Cuando no usamos la ley de Gauss, ahí sí tenemos que hacer la integral y tenemos que saber cuáles son los límites de integración y cuál es la estrategia que tendremos que plantear. Aquí también, con Biot-Savart, también tenemos que hacer la integral y aquí hay que saber qué es lo que vamos a integrar. Fíjense, si aquí me queda coseno y aquí me queda X, o sea, uno me queda en términos, una variable es X y otra variable es coseno, yo tengo que ir reflexionando, oye, esto es un diferencial, en algún momento voy a tener que integrar esto y lo voy a tener que poner, ya sea X en términos de teta o teta en términos de X y R en términos de X o de teta, algo voy a tener que poner para que pueda yo hacer la integral en términos de una variable independiente, ¿no? Entonces, por eso viene este enunciado aquí, porque nos queda este dx y ese hay que trabajarlo, ¿no? Podemos expresar x en términos de teta. Fíjense, también veamos que tangente de teta, ¿no? Es x entre a, ¿no? Ustedes véanlo aquí. Esto es x, va de aquí a acá. Y a va de aquí a acá. Entonces, perdón, y es menos x para que lo vean, porque está al lado izquierdo de lo que nosotros estamos definiendo origen en este sistema coordenado. Entonces, tangente de teta, perdón, es menos x entre a. Entonces, x, ¿quién es? ¿Cómo puedo expresar x? X es igual a menos a tangente de teta. También, y ahí ya estoy expresando x en términos de teta. Pero lo que tengo aquí, jóvenes, no es X, sino nada más un diferencial de X. Yo espero que estén muy familiarizados cuando hablo de diferenciales, ¿no? Yo debería de estar desde la prepa, pero si no, revísenlo. Aquel que diga, no, yo no estoy tan diferencial, es una parte pequeñita de X, entonces hay que sacarle la derivada a esto, ¿no? Para obtener un diferencial de X. Si yo saco la derivada de A tangente de teta, ustedes verán, es A secante cuadrado de teta, porque es un diferencial. Entonces también tengo que poner el diferencial de teta, ¿no? Espero que estén familiarizados. ¿Y quién es secante? Pues secante es el recíproco del coseno, ¿no? Secante es 1 entre coseno. Entonces, secante cuadrado es 1 entre coseno cuadrado. Y por lo tanto, yo puedo escribir este dx, lo puedo escribir como a por 1 entre coseno cuadrado por d teta. Es decir, a de teta entre coseno cuadrado de teta. Eso es el diferencial de x. Entonces, fíjense
fíjense qué bonito porque ya tenemos el diferencial de X expresado en términos de teta. Tenemos aquí coseno de teta, tenemos R también ya en términos de teta. Y puedo meter todo eso en la expresión, ¿no? Puedo meter todo eso en la expresión, fíjense ustedes. El diferencial de campo me quedaba, que es este conjunto de constantes. Mu0, la corriente que lo produce entre 4 pi. Luego, ¿quién es A de teta entre coseno de teta? ¿Ese de dónde sale? Vamos a ver. Es el diferencial de X que viene de acá, fíjense ustedes. Aquí está el de X, este diferencial, lo saqué, lo voy a multiplicar. Es A de teta sobre coseno cuadrado de teta. Aquí está A de teta sobre coseno cuadrado de teta. Ok. Y luego, ¿quién es coseno cuadrado de teta sobre A? Pues acuérdense ustedes que tengo aquí el recíproco, ¿no? 1 sobre R cuadrada. ¿Quién es R cuadrada? R es coseno de teta sobre A. Entonces, 1 sobre R es coseno de teta sobre A, ¿no? Y como es cuadrado, aquí está. Coseno cuadrado de teta sobre A. Esto es R cuadrada. Todo esto es R cuadrada. Fíjense. Entonces, ya puse dx, ya puse R cuadrada y nada más me falta multiplicar por este coseno cuadrado que me queda acá. Fíjense, ¿no? Aquí está el dx, aquí está 1 sobre R cuadrada y aquí está el coseno que me queda. Está padre, porque cuando ustedes lo ven en un libro, ustedes, y ahorita lo vamos a ver si nos aparece, ahorita al final de la clase, si nos aparece en el libro, verán que todo este diferencial, fíjense, porque se me cancela esta A con este cuadrado y este coseno cuadrado con este coseno. Entonces, al final, ¿hay una pregunta? No. Me tengo que... Ok, perfecto. Entendido, Eduardo. Entonces, fíjense, se va todo y nos queda, es muy curioso, porque nos queda mu0 i 4, entre 4 pi a, a es una constante, vean ustedes, entonces, me queda coseno de teta de teta. Entonces, el diferencial de campo magnético, me queda todo esto por coseno de teta de teta. Y entonces nada más me resta integrar. Y repito que lo que me parece curioso en el libro es que, o en los libros, porque todo está así, es, bueno, hagan biosabart para este cable, para este alambre recto, y usted se da cuenta de que dB es coseno de teta e intégrelo. Sí, pero hay que desmenuzarlo de esta manera porque aunque parezca rápido o parezca tentador llegar hasta teta, coseno de teta, sí llega uno, pero no es evidente, no lo ves así de, sí, claro, no es tan evidente, ¿no? Entonces, fíjense, para obtener el campo magnético total, tenemos entonces que integrar sobre todos los elementos de longitud del alambre. Y como tenemos la expresión en términos de teta, pues hay que integrar el ángulo que subtiende de teta 1 hasta teta 2 en la imagen correspondiente, lo que habíamos comentado. Fíjense, como hay pedazos de alambre acá y pedazos de alambre acá, nos queda poner un teta aquí y poner un teta acá, ¿no? Porque al final la expresión diferencial que tendríamos que integrar nos quedó en términos de coseno de teta por de teta, nos quedó sencilla. Entonces podemos utilizar esta expresión, ¿no? Para integrar desde teta 1, que va aquí, hasta teta 2. Entonces, uno hace la integral y nos queda, que es, ¿cuál es la integral de coseno de teta? De teta, pues seno de teta, ¿no? Entonces, cuando ya se evalúa, nos queda todo esto, la integral de coseno de teta es menos seno de teta, ¿verdad, chicos? Ayúdenme. ¿Alguien? Sí, es menos seno. Okay. La integral de coseno. Sí, es menos seno. Es seno, ¿no? Es seno porque la derivada de seno es La coseno. integral de coseno es seno, pero como tiene el menos al principio, queda invertido el seno de teta 1 menos seno de teta 2. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces los signos nos quedaron bien, ¿no? Ok, para no vaya a tener yo aquí después de una hora de hablar de esto, vaya a terminar que no. Ok, nos Sí, queda... pero bueno, no es por la integral, sino es
Por el signo menos que está Es por al el que está inicio. acá, ¿no? Ah, sí, exacto. Ok. Porque aquí estoy evaluando, o sea, tendría que ser seno de teta 2 menos seno de teta 1, pero como los cambia aquí y el signo de acá, entonces todo esto queda bien, ¿no? Cuando ya se evalúa los límites. Ok, está bien. Sí, sí, está bien. Ok. Entonces, fíjense, ya después de hacer la integral, nos queda una expresión muy bonita, muy poderosa, utilizando la ley de Biot-Savart, que es algo que es experimental, que salió de, para aquellos chicos, bueno, todos ustedes, perdón por hacer esta interrupción y estas cosas, pero fíjense, en la facultad de ciencias, yo percibo que hay mucha animadversión contra los experimentales. Yo soy 100% experimental, por cierto. Si alguien quiere venir a hacer tesis de maestría conmigo, por favor, considérenme. Yo soy, todo esto yo no lo veo. Nosotros hacemos muchas recetas de cocina en el laboratorio y también nos la pasamos interesantes. Pero yo veo mucho menosprecio de algunos alumnos en la facultad de ciencias por los que hacemos física experimental, ¿no? La verdad. Y es lamentable que esto vaya a quedar grabado, Dios mío. Pero bueno, sí veo algunas malas actitudes. No malas actitudes, sino decir, ay, sí, pobres, no. Pero fíjense, Biot-Savart, la ley de Biot-Savart salió de algo experimental, de estar midiendo y midiendo y midiendo y midiendo. Ese trabajo experimental que después de muchos datos se puede expresar, se puede tener una expresión matemática después de haber analizado todos estos datos experimentales, da a su vez un resultado tan poderoso, y van a ver por qué poderoso y cómo se conecta con la ley de Ampère. Vean este resultado. Parece muy insulso, pero se puede generalizar para cualquier alambre recto. Porque fíjense, si el alambre es finito, yo puedo, con este resultado, no sé si viene más adelante, fíjense, observemos que ese resultado podemos encontrar la magnitud del campo magnético producido por cualquier alambre recto que conduzca una corriente, ya que al conocer la geometría alambre punto prueba, es muy fácil determinar los ángulos θ1 y θ2, ¿no? Vean en este caso. El punto, supongamos que lo pongo aquí. Yo puedo otra vez determinar θ1 y θ2 y sacar cuál es el campo magnético en ese punto. Y ya sé cuál es la dirección. Si lo pongo acá, también lo puedo determinar. Si lo pongo aquí, acá o lejísimos por acá, siempre puedo poner, para un alambre recto, puedo poner un punto prueba y yo ya sé, puedo sacar estos θ1, θ2, meterlos aquí y ya conoceré el campo magnético. Pero no solo eso, porque ustedes dicen, bueno, esto está metido en un plano, es un corte transversal. Pero imagínense que el punto que yo quiero medir, fíjense, voy a agarrar otra vez mi celular para poner. El punto, bueno, no. El punto que yo quiero medir, hagan de cuenta que el alambre es esto. El alambre va por aquí, perdón. Y el punto que yo quiero medir estaba en el mismo plano del alambre. ¿Qué tal si yo quiero medir un punto que esté fuera? No pasa nada porque puedo voltear el alambre también y hacer que el punto siempre esté en el mismo plano del alambre. No sé si lo estoy explicando. Creo que aquí sí es más útil una clase en vivo, ¿no? Porque se puede ver que aunque este punto prueba esté por acá, esté salido de la pantalla, como el campo magnético siempre va alrededor de la línea de corriente, entonces se puede usar esta expresión para todos los casos, ¿no? Pero miren, un caso de mucho interés es aquel donde el cable es infinitamente largo. De la geometría, donde aparecen θ1 y θ2, aquí θ1 y θ2, nos podemos dar cuenta de que a medida de que este cable se va haciendo más largo para acá, más largo para acá y más largo para acá, estos tetas se van a ir haciendo, estos ángulos se van a ir haciendo más grandes. Y al irse haciendo más grandes, lo más grande que pudiera llegar a ser
pues es que esto se convierta en un ángulo de 90, en el terrible caso de que esto sea infinito. Es lo más grande que pudieran ser, ¿no? Entonces, teta 1 va a ser igual a pi entre 2 cuando x tiende a menos infinito. Y teta 2 va a ser menos pi entre 2, o sea, 90, menos 90 cuando teta tiende a infinito. Si nosotros metemos esos datos en nuestra expresión, vean ustedes, teta 1 va a ser pi entre 2 y teta 2 va a ser menos pi entre 2 y nos va a quedar seno de 90 menos seno de menos 90 y ustedes verán que esto es 2. Entonces, este 2, nos queda esto multiplicado por 2, nada más me quita aquí este 4, se convierte en 2 y me queda esto, ¿no? El campo magnético para un alambre recto infinito y que conduce una corriente constante es, ya sabemos que va en K, en este caso, ¿no? Ya sabemos cuál es la dirección siempre de ese campo, porque es un... ¿Por qué sabemos siempre la dirección de este campo magnético? Porque sabemos que esta corriente es constante y que el alambre es infinito. Y entonces ya sabemos que la multiplicación, este producto cruz que hicimos, siempre nos va a dar como resultado la misma dirección. Es decir, el campo magnético aquí, en este punto donde estoy colocando el cursor ahorita, tiene la misma dirección que aquí arriba, Claro, tiene menos intensidad la magnitud del vector de campo magnético, pero la misma dirección, es decir, siempre hacia afuera de la hoja. Siempre hacia afuera de la hoja, acá, acá, acá. Entonces, podemos generalizar esto como una expresión, como una función de la posición de A, ¿no? De donde midas el campo. Y esto es para un alambre infinito, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Que es μ0, la permeabilidad magnética en el vacío, por la corriente que produzca el campo magnético entre 2pi, por la distancia que haya del alambre hacia donde se mida el campo magnético. Profesor, solo una antes de continuar. Sí. Yo me perdí. Bueno, ahí tengo algo perdido dentro de toda la clase. Solo cuando se hizo el cambio de seno, desde que se hizo el producto vectorial. O sea, solo en esa diapositiva me perdí. No sé si podríamos regresar pues, solo para ver cómo fue que se pasó. Porque o sea, en la definición vectorial hay un seno y no sé cómo después empezamos a usar el coseno. Creo ¿En que la ahí, definición de qué? Ahí como que se cortó poquito nada más. o sea, cuando hicimos el producto vectorial de o sea, primero salió un seno, pero luego ya empezamos a ocupar el coseno y en esa parte me perdí solo cómo se hizo ese cambio. Perfecto. Sí, perfecto, Antonio. Y además, déjame decirte una cosa, te agradezco esa intervención. Es muy útil. Creo que incluso que quede grabado está perfecto. Es Fíjate, seno de pi medios menos x, ¿no? Y eso es coseno. tal vez sea ahí. Chécate, lo rapidísimo. Empezamos a analizar DS cruz R. DS cruz R nos quedaba, sabemos que como están en el mismo plano, el producto vectorial nos va a quedar en K. Luego, seguimos analizando el vector unitario R. El vector unitario R lo descompusimos en su proyección en X y en su proyección en Y. Sabemos que R vale 1 y entonces nada más nos queda seno de alfa y coseno de alfa. Alfa lo sacamos como alfa. Alfa sería este ángulo que está aquí. Entonces, es 180, la suma de los tres ángulos, menos 90, 180 menos 90 menos teta, es igual a alfa, ¿no? Alfa es igual a 180 menos 90 menos teta. Es decir, alfa es 90 menos teta. Entonces, alfa es pi medios menos teta. Entonces, aquí, otra vez, lo que estamos analizando es ds cruz R. ds cruz R lo vamos a dejar como magnitud. ¿Por qué? Porque ya sabemos que va a salir en K. Sabemos que el resultado va a salir en K. ds, el pedacito de ds está completamente ubicado en X, ¿no? Aquí está ubicado en X, por eso le puedo poner solo de X. Y la multiplicación por R, sabemos que esa multiplicación por R va a ser solo por la componente que sí quede. ¿Por qué? Porque coseno, la multiplicación por la componente en coseno es 0, porque son paralelos. Se está agotando la batería. Esta no cuenta porque van a ser paralelos, ¿no?
nada más me queda por seno de alfa. Seno de alfa es pi medios menos teta, ¿no? Solo me queda esta multiplicación. Entonces, seno de pi medios menos teta es coseno de teta. Y es ahí donde ya teníamos que ds cruz r, en realidad es un dx coseno de teta, ya sabemos en K. Entonces sabíamos esa parte, ¿no? Sabemos esto que está aquí. Y ahora solo nos restaba poner dx en términos de dx y r en términos de teta. R en términos de teta es A sobre coseno de teta, como lo habíamos visto. Y X y tangente de teta es menos X entre A. Por lo tanto, X es A tangente de teta. Pero lo que tenemos aquí es un diferencial, entonces hay que sacar la derivada de esto. La derivada es A secante cuadrado de teta, y entonces secante cuadrado es el recíproco, y entonces el dx, todo el dx es A de teta sobre coseno cuadrado de teta. Y ahora nada más nos restaba meterlo a la expresión. ¿A cuál expresión? A la que teníamos aquí, a esta. Esta expresión viene de aquí arriba. Ya hicimos este producto cruz y nos queda esta otra expresión. Entonces ya nada más nos queda meter dx y 1 sobre r cuadrada y lo metimos aquí. Esto es el dx, como ya lo habíamos visto. Esto es 1 sobre r cuadrada. Esto es el coseno que ya teníamos aquí, ¿no? Todo esto va en K, como ya lo habíamos hecho. Se eliminan estas cosas y nos queda coseno de teta, ¿no? Y al final nada más lo integramos con la geometría que nos queda. Nos queda esta expresión generalizada para un alambre que no es infinito. Entonces, nos sirve para cualquier punto, ¿no? Lo puedes poner aquí, aquí. Si tú conoces la geometría, le das valores a teta 1, teta 2 y sacas el campo magnético. Y otra de las cosas, la que es un poco más interesante, es cuando esto es infinito. Es interesante, no es que sea más interesante. A mí me gusta más cuando el cable no es infinito porque es una generalización muy padre, pero es muy útil para lo que vamos a ver ahorita adelante. Cuando el cable es infinito, te queda que el campo es una función. Tú lo puedes poner aquí. B de A o B de R es μ0 por I sobre 2pi por A o por R, ¿no? Y ya sabemos en qué dirección siempre va. Siempre sale, siempre gira alrededor del alambre. ¿Sí quedó eso? Sí, ya me quedó súper claro todo. Gracias. Perfecto. No, al contrario, gracias a ti, estimado Antonio. Ok. Entonces, fíjense. Yo tengo otra duda. Sí. En la diapositiva anterior, donde está lo de pi medios, teta 1 y teta 2, no me queda claro por qué, cuando se considera el cable infinitamente largo, ¿por qué teta 1 es pi medios cuando tiende a menos infinito y teta 2 menos pi medios? ¿Y por qué no al revés? A ver. En la que sigue. No. Ahí. ¿Por qué? Geometría. Teta 1 es pi medios. A ver, si lo volteas, ¿por qué teta 1 es pi medios y teta 2? Menos pi medios. Yo hubiera pensado que es al revés. Pero, o sea, no sé en qué estoy mal. A ver, si los pusiéramos al revés, ¿cómo nos queda? El seno de un ángulo, ¿dónde están las identidades trigonométricas? El seno de menos teta, ¿el seno de menos teta es menos seno de teta? Pregunta. Sí, ¿Sí? ¿Segurísimos? sí, O sea, seno de menos pi medios, olviden este menos que está aquí, ¿no? Si yo saco seno de menos pi medios, ¿es menos seno de pi medios? Sí. sí. Ok. Entonces vamos a pensar que lo hacemos como dice Helios, ¿no? Digamos que teta 1 sea menos pi medios y teta 2 sea pi medios. Sería seno
sería menos seno de pi medios y teta 2 sería, sería menos seno de pi medios. Ahí sí. Y entonces sería menos 2, ¿no? Es decir, fíjense ustedes, si teta 1 fuera menos pi medios y teta 2 fuera pi medios, este resultado sería menos 2. ¿Están de acuerdo? En lugar de 2. Sí, sí. ¿Sí o no? O lo hacemos, es que yo necesito mucho siempre escribir porque si estoy... A ver, ayúdenme con eso. Chéquenlo ustedes. Es más, tú, estimado Helios, asegúrate que sí, seno de menos pi medios menos seno de pi medios es menos 2. Y si es así, Sí, según yo sí. entonces, si es así, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo, decir seno de menos 2, imagínense ustedes, por ejemplo, que tú puedes empezar a medir, tú puedes girar la geometría para decir, oye, ¿sabes qué? Que la convención de medida de este ángulo sea de tal suerte que esto no me quede un negativo aquí. ¿Por qué? A ver, no sé si me estoy explicando. Esto que está aquí es la magnitud del vector de campo magnético, pero en realidad esto es un vector. Entonces, si a mí me quedara un menos aquí, lo que significa es que el vector de campo magnético está en sentido contrario, ¿no? Si yo tuviera un menos aquí, el vector está en sentido contrario, va tal vez para adentro o tal vez para... Y en realidad, lo que ustedes pueden ver es que la corriente va para acá. En ese punto que está aquí, el vector sale sale de la pantalla, pero si yo pongo el punto acá, ¿hacia dónde va el vector de campo magnético? Aquí abajo, debido a una corriente que vaya a la derecha. Hacia adentro de la pantalla. Va hacia adentro, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando pongo el punto aquí y que el vector va hacia adentro, yo podría decir que este es menos, la dirección, digamos, es hacia adentro. La verdad, lo que hacen para poner aquí pi medios o menos pi medios es ajustar, ¿no? Para que quede positivo y digas, bueno, aquí está positivo, pero yo puedo hacer la medición de los ángulos teta 1 y teta 2 para ponerlo positivo o negativo, de tal suerte que yo sé que las líneas de campo magnético no empiezan ni terminan en un lado, sino que van, es más, aquí, por ejemplo, en un plano que esté así sobre el cable, ¿cuál es la dirección del campo magnético? Pues hacia abajo, ¿no? Es decir, como esto es un vector, están ajustando están poniendo la convención de la medida, solo está siendo consistente el hecho de que, oye, yo voy a hacer que teta 1 sea pi medios para cuando midas a x menos infinito. Bueno, en ese caso, entonces teta 2 va a ser menos pi medios cuando x mida hacia infinito, ¿no? Estás siendo consistente con la medición de teta 1 y teta 2. Claro, si tú hicieras que esto sea menos pi medios, porque está midiendo desde aquí hacia acá, este otro tendría que ser más pi medios y por supuesto te quedaría el menos 2, te quedaría negativo y significaría que que estás viendo el vector en otra perspectiva. No sé si me logré explicar. Sí, creo que sí. Más o Bueno, menos. doctor, Ojalá que sí. y aparte de la explicación que dio, ¿no tendrá que ver también con lo del sentido horario y antihorario? En sentido horario se toman como negativos y en sentido antihorario positivos los ángulos. A ver. Porque estaríamos viendo así el ángulo, ¿no? Como una V. Uh-huh. Entonces, este lado, que el que está abriendo, el que sería el teta 1, estaría Uh-huh. abriendo sentido horario, lo que sería negativo. Y viéndolo así, el teta 2 estaría abriendo hacia el sentido antihorario y sería positivo. No sé si aparte de lo que dijo tuviera que ver.
Seguramente sí. No lo alcanzo a ver. A ver, cuando... Vamos a pensar en un, ¿cómo se llama? Sistema coordenado y que arrancas así. Cuando abre en sentido antihorario es positivo, dices, ¿no? Sí. Y Sí, teta 1, ok, también, podría ser también, sí, tal vez. Sí, 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 o sea, teta 2, si lo ves así, se va haciendo más grande, a medida que, supongamos, sí, ya te entendí, estimado Luis. O sea, lo que dices es, esto es el eje, ¿no? Y a medida de que teta 2 se va haciendo más grande, gira, en contra de las manecillas del reloj y eso convencionalmente es positivo. ajá. Gira a favor de las manecillas del reloj y convencionalmente es negativo. ¿No? También, sí, sí, sí. De hecho, es posible que por eso lo ponga así el libro, ¿no? Tal vez, de hecho, me gusta más esa explicación. Te agradezco mucho. Que repito, que si los cuentas al revés, y si los cuentas al revés, pues va hacia adentro, ¿no? También, o sea, sí, 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 me gusta esa explicación también. Pero si los cuentas al revés y eres consistente con que uno va en un sentido y el otro va en el otro, te va a salir negativo y puedes cambiar la geometría también del problema, ¿no? Como lo intenté más o menos plantear. Pero sí, sí, ese también es muy, o a mí me parece todavía más sensato que lo que yo comentaba, ¿no? Bueno, total que al final te queda esta expresión para un alambre infinito y que va a ser muy útil. Dos cosas que identificar. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien todavía. Dos cosas que identificar. Uno, la magnitud del campo magnético es proporcional al, fíjense en esta expresión, ¿no? Entre más grande sea la corriente, aquí que pase por el alambre, más grande es, más grande es el campo magnético, ¿no? Y a medida que te alejas del alambrito, a medida que te vas haciendo más lejos, el campo para un alambre infinito. Y bueno, también para uno que no es infinito, vean, ustedes está aquí, ¿no? También para uno que no es infinito. A medida que te alejas, va disminuyendo la intensidad del campo magnético, ¿no? Es decir, tienes un cable y a medida que estás más lejos del cable, la intensidad del campo magnético disminuye, como se esperaría. Y esta última expresión tiene una forma matemática, tiene la misma forma matemática que la expresión para la magnitud de un campo eléctrico producido por un alambre infinito cargado, ¿no? Véanlo ustedes. En un alambre infinito cargado, la magnitud del campo eléctrico era una constante multiplicada por, bueno, era una constante multiplicada por Q sobre A, ¿no? Sobre R. Entonces tiene la misma forma. Hagamos, antes de pasar a la ley de Ampère, hagamos otro ejercicio. Este ejercicio, quiero comentarles el hecho de que ya saben ustedes que es poco probable, no imposible, pero es poco probable que en un examen de admisión, en donde se quieren evaluar muchos conceptos, pueda venir la ley de Biot-Savart. De hecho, déjenme les cuento que todos los que todos aquellos profesores que revisan estos fenómenos electromagnéticos consideran la ley de Biot-Savart como un castigo para sus alumnos en un examen. Hay quien sí los pone porque es un curso mucho más formal de electromagnetismo, pero cuando son revisión de fenómenos electromagnéticos o cosas más sencillas o lo que tú quieres ver es más cosas, Biot-Savart es un tipo de castigo porque es difícil hacerlo, ¿no? O sea, es no, es complicado, es como para hacerlos de tarea, son problemas que no van a un examen, hay que ser un tantito abstractos, hay que tener muy bien los conceptos y se prueban muy pocos conceptos en un examen. Entonces, lo que les quiero comentar es que este ejercicio
ya no lo desmenucé tanto como el pasado, pero les convendría a ustedes desmenuzarlo. Fíjense, considere un alambre circular de radio A localizado en el plano Z y por el cual pasa una corriente estable I, ¿no? Está pasando una corriente por aquí. Calcule el campo magnético en el punto axial P, ¿no? O sea, este punto P está justo, hagan de cuenta que está aquí el centro y se aleja. A una distancia X, de aquí del centro a acá, esto es X, y les piden calcular el campo magnético producido por la corriente en este alambre, utilizando la ley de Biot-Savart, ¿no? Entonces, el vector de campo magnético B, que está aquí, fíjense, puede ser descompuesto en dos campos magnéticos. Primero, a ver, ¿cómo va a estar? Lo que tendrían que ver es cómo va a estar este diferencial de campo magnético B. Fíjense, van a tener que hacer ese análisis que yo no lo hice, un pedacito de S, aquí DR. Fíjense, aquí lo interesante es que este DS va, no sé, vamos a pensar que está puesto, no sé, piensen ustedes que DS está como para acá en mi mano está así como entrando a la pantalla, y R está un poquito así hacia abajo. Es decir, están en un plano extraño, ¿no? O sea, como en un plano inclinado, los dos, como si esta línea fuera un plano. Entonces, tiene que haber un vector perpendicular a este DS y a este R que están como en este plano, ¿no? Entonces, como están, hagan de cuenta que hay un plano aquí en esta línea punteada. Entonces, el único vector perpendicular a DS y a R es este que sale como del plano aquí. No sé si lo ven, es como un plano que va por aquí y sale DB, así como perpendicular. Es la dirección del vector resultante de campo magnético, ¿no? Ahí está. Entonces, como sale de este plano y va en esa dirección, yo puedo descomponerlo en uno que vaya, en una componente que vaya en X y en otra componente que vaya perpendicular, ¿no? A esta línea, ¿no? Total que, pero eso es nada más para un DS. Entonces, para un DS que esté acá, la cosa va a cambiar, ¿no? Ahorita lo ven. Debido a la simetría de la situación, los componentes del plano, debido a elementos DS en la parte superior e inferior del anillo, aquí y aquí abajo, se cancelan, por lo que podemos ignorar la componente perpendicular del campo y enfocarnos en las componentes paralelas que se suman. Fíjense ustedes, piénsenlo. Si hay un DS aquí y ese DS y este R me produce este vector de campo magnético DB, y lo puedo descomponer en esta componente que va en X y en esta que va hacia arriba perpendicular. Cuando yo analice uno que esté aquí abajo y lo descomponga, va a haber uno que vaya hacia acá, pero una componente, el de cuando yo analice este pedacito, este DB no va a estar así, sino va a estar así, miren, así como va es más, déjenme lo apunto con un, para que no quede. Va a quedar, el debido a este DS de aquí abajo, ay Dios, aquí me va a generar un campo DB así. Y entonces cuando yo descomponga esto, pues me va a quedar uno hacia acá abajo y otra así. Y lo mismo acá, ¿no? O sea, aquí y aquí. Se van a ir cancelando todas las perpendiculares y la única que me van a quedar son las que estén en X. No sé si lo logren ver. Ojalá que sí, porque les digo que hay que trabajar, Biot-Savart hay que trabajar mucho con la geometría. Esa es una de las cosas que les quiero mostrar. Pero al final se cancelan y quedan todas las componentes en X. Cada segmento de S va a ser perpendicular al vector unitario R, como ya lo sabemos. Bueno, no como lo dijimos. Y por lo tanto, para cualquier elemento, este producto vectorial va a ser ds por 1, que es el producto, que es la magnitud de R, por seno de teta, porque van a estar perpendiculares ellos. No sé si vean ustedes la perpendicularidad entre ellos dos aquí. ¿Lo ven? Son perpendiculares. Por eso sale. Son perpendiculares estos dos
S y dr. Por eso puedo poner esto que está aquí, ¿no? Y total, que me queda ds por 1. Por 1, pues me queda ds, ¿no? Todos los elementos de longitud en el círculo, esos elementos diferenciales de longitud en el círculo ds, están a la misma distancia r. Todos. Este ds está a r, a este r de este punto. Pero un ds por acá también está a r de este punto y otro por acá y otro por acá. Y r es a al cuadrado más x al cuadrado. A al cuadrado más x al cuadrado. R al cuadrado, perdón, es a al cuadrado más x al cuadrado, ¿no? Entonces ahora sí, usemos, voy a cambiar aquí por un punto. Usemos la ecuación, diferencial de B, la ecuación de Biot-Savart. El diferencial de B es mu por mu 0 por i entre 4pi por esto, que ya sabemos que este ds cruz r es solamente un diferencial de ds entre a cuadrada más x al cuadrado. Y esto es la magnitud del diferencial de campo. Acuérdense ustedes que habíamos dicho que es la magnitud de este dB. Pero, jóvenes, como lo que estamos haciendo es sacar una componente de esa en X, pues le multiplicamos por ese coseno que haya. Hay otra, fíjense, teta es este. Y ustedes dicen, oye, ¿esto será teta? Les queda para ustedes que vean que sí, que en realidad es teta. ¿Por qué? Porque es la componente. O sea, ya me quedé con todo eso. Y ahora sí hay que integrar. Fíjense ustedes, es dx, mu 0 entre 4pi, ds, coseno de teta, a cuadrada más x cuadrada, esto es r cuadrada. Coseno de teta lo puedo poner en términos de a y de x. Coseno de teta, ¿quién es? Fíjense, hay un triángulo aquí. Este es uno, este es el otro, este es un cateto, este es el otro cateto, este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Entonces, R coseno de teta es A, ¿no? Y R es A cuadrada más X cuadrada a la 1/2. R coseno de teta es igual a A, nada más lo paso dividiendo, entonces coseno de teta es A entre A cuadrada más X cuadrada a la 1/2. Y esta cosa la podemos sustituir en el punto 5, en este lugar donde tenemos coseno de teta. Y me queda ds sobre a cuadrada más x cuadrada. Esto, a cuadrada más x cuadrada es a la 1, multiplicada por esto que está a la 1/2. Me queda a cuadrada más x cuadrada a la 3/2 por a. Y todas estas son constantes. Y nada más me queda la integral de ds. La integral de ds, vean ustedes, aquí ds es sumar un diferencial, más otro diferencial, más otro diferencial, más otro diferencial, más otro diferencial. Y al sumar todos estos diferenciales de longitud, ¿qué me va a dar? Pues el perímetro del círculo, ¿no? Entonces, al hacer esta integral de ds, me queda 2pi por r o 2pi por a, ¿no? Y al final, la componente en x del campo magnético, que es la única que queda, es mu 0 por i por a al cuadrado entre 2 por a al cuadrado más x al cuadrado a la 3/2. Está, a mi parecer, relativamente más sencillo que el otro, aunque pareciera un poco más complejo. Repito, hay que poner mucha atención a la geometría, aunque yo, de una vez, y queda grabado, me comprometo a yo no poner en el examen problemas de Biot-Savart. Si les viene, pues no fue por mí. Al final, una de las cosas interesantes es ver cuál es el campo. Con esta expresión, es un tanto más general porque queda en términos de A y del valor de X. Uno puede decir, oye, ¿sabes qué? Ay, Dios. Aquí. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el campo magnético en el centro del alambre? En el centro del circulito este. Bueno, pues en el centro del circulito ese, lo que tengo que hacer es X0, ¿no? Y cuando yo hago este X0, ay, perdón, ¿qué me queda? Me queda A al cuadrado a la 3/2 y entonces, se me va este con el de arriba y nada, me queda
el B, que es el campo magnético aquí en el centro, es μ0 por I entre 2A, ¿no? Y recordar que el campo magnético, las líneas de campo magnético no empiezan ni terminan en ningún lado, sino son cíclicas, son así, ¿no? Van alrededor del alambre. Otra cosa antes de pasar a lo del libro que habíamos visto, y lo de la ley de Ampère lo dejamos para la próxima clase, que la tendremos ahorita en unos media hora, a la 1:15. Antes de pasar a lo del libro, lo que les quiero comentar también con Biot-Savart es que generalmente se piden, o lo que se pueden llegar a encontrar en una tarea es, tienen un alambre así, otro por acá, por ejemplo, que va girando, medio círculo, sigue por acá, y les piden, dígame usted el campo magnético en un punto determinado. Lo que se pide o lo que se va construyendo es el campo magnético producido por un alambre recto, por otro alambre recto en otra característica. El campo magnético producido por la curva del alambre. Y lo sacas, los campos magnéticos en ese punto, y al final los sumas. También aceptan el principio de superposición, ¿no? Y te da el campo magnético total. Mucho de esto es como ir, ley de Biot-Savart es como ir, haciendo estos rompecabezas que venden a veces en el centro de Coyoacán, ¿no? Desenrolle estos dos, clavos que están ahí y hay que estarle dando, ¿no? Es básicamente eso, con la geometría y entender los conceptos. Y yo creo que con esto terminamos. Antes, no terminamos la clase, vamos ahorita a seguir con lo del libro, esto que me habían preguntado, pero antes de eso, quiero saber si hay alguna duda con respecto a lo que revisamos ahorita, jóvenes. ¿No hay ninguna duda? Bueno, Yo tengo una. ¿sí? Ok, César. César, ¿verdad? En caso de que, bueno, ya vimos un alambre infinito y vimos uno de círculo. Cuando se combinan estos dos, solo se hace la suma vectorial, o sea, se hace lo mismo. Ujú. Porque, por ejemplo, una vez vi un problema que decía que iba un alambre así y luego tenía un medio círculo y luego se iba hacia acá. Ajá. Entonces lo querían justo en el medio círculo, Ajá. pues en donde está su centro. Ajá. Entonces en ese centro, si vamos hacia acá, va Ajá. hacia abajo y luego viene el medio círculo y ahí es en donde, bueno, ahí no me imagino cómo se haría. De regreso del alambre, iría hacia arriba también, Ujú. pero en las intersecciones del medio círculo y del alambre es en donde no, ahí no me imagino cómo sería la suma vectorial. Yo en realidad, a decir verdad, no estoy completamente entendiéndolo, porque no tenemos la posibilidad de que pases a dibujarlo o algo así. Pero mira, yo lo que haría sería aplicar, si son dos alambres rectos, aplicar esto para cada uno de los dos alambres rectos, metiéndole el punto donde esté, eso sería lo primero que trataría de hacer. Y después aplicar el medio círculo. Porque este problema que yo les estoy poniendo, este es de un círculo completo y donde el punto está acá. Pero hay otro problema para el medio círculo. Habría que resolver el problema para el medio círculo, tratar de sacar una ecuacioncita que tenga un carácter general, como lo tiene esta, porque esto tiene un carácter general para un alambre recto de tamaño. Ujú. Esta otra es para un alambre recto de tamaño infinito. Esta otra es para un círculo, una dona, ¿no? Por ejemplo, esta es para una dona, ¿no? Habrá otra que sea para un medio círculo. Hay otra que puede ser para un 3/4 de círculo, ¿no? Es decir, tú vas sacando ecuaciones que tengan que puedan generalizarse para diferentes geometrías
y después cuando se ponen en un determinado punto, más bien cuando se combinan todas y tú tienes un punto en el cual sacar, ves si puedes sacar los límites de la combinación, digamos, y decir, oye, esto se puede convertir en una línea y este punto me es posible aplicar esta generalización. Si sí, se lo sacas y guardas el resultado como vector. Y luego haces la otra parte y guardas el resultado como vector y sacas la otra parte y guardas el resultado como vector y luego lo sumas y eso te da. Repito, la complicación ocurre en la parte de la geometría y en la parte de obtener estas ecuacioncitas generalizadas para cada punto y ver si en verdad las puedes aplicar para cuando tienes esta combinación de cosas, ¿no? Por eso se vuelve algo que se deja de tarea generalmente, ¿no? Porque hay que estar pensándole, aún con los conceptos bien claritos, hay que estarle, te demanda el ingenio de saber la geometría y todo esto, ¿no? O sea, Ok, cada problema es algo muy puntual, ok. ¿va? Gracias. No de qué. ¿Alguna otra duda? ¿No? Pues bueno, entonces, nos quedan 10 minutos. Yo creo que en 5 vamos a poder ver esto. Voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a, les voy a compartir ahora esta otra. Compartir. Esta de aquí. Pues este librito lo acabo de bajar de internet. Me supongo que si permiten que se baje de internet, debe ser correcto haberlo bajado. Fíjense, este libro, pues es el que yo utilicé. Alonso, el Alonso Fin. Son los que yo he utilizado para revisar estos conceptos que les traigo, digamos, muy resumidos. Pero un curso formal de electromagnetismo es lejísimos más complejo que lo que estamos revisando. No obstante, a mi parecer, al presentarlo de esta manera, como se los estoy comentando, ustedes pueden ir identificando que cubren, o sea, nos estamos saltando ciertos capítulos, pero que van a cubrir los conceptos necesarios para que cuando se presenten las ecuaciones de Maxwell, cuando ya las presentemos todas, ustedes digan, claro, entiendo cada término en las ecuaciones de Maxwell, sé a qué se refiere en el terreno físico. Claro, trabajar con las ecuaciones de Maxwell, aplicarlas, hacer cosas, esto es un terreno mucho más elevado, más formal, pero lo que sí se pretende en el curso propedéutico es ponernos todos al mismo nivel y decir, claro, las ecuaciones de Maxwell describen el fenómeno electromagnético, se pueden hacer esto, aplicamos ciertas cosas, ¿y qué problemas qué problemas podemos resolver? Pues vean este librito, que es la parte, el tomo 2 del Resnick. A ver, vamos a ver qué sí, qué no hemos revisado. Fíjense, aquí dice carga eléctrica y ley de Coulomb. La carga eléctrica, conductores y aislantes, la ley de Coulomb, la carga está cuantizada. Esto de la carga está cuantizada no lo hemos revisado y eso es más parte de física moderna y vamos a verlo en algún momento. La carga se conserva, preguntas y problemas. Todo eso lo hemos revisado. Capítulo 28, campos, campo eléctrico de cargas puntuales, líneas de fuerza, campo eléctrico de las distribuciones de carga continua, una carga puntual en un campo eléctrico, un dipolo en un campo eléctrico, todo eso lo hemos revisado. Capítulo 29, ley de Gauss, flujo de un campo eléctrico, flujo de campo eléctrico, la ley de Gauss, un conductor está cargado, está aislado, aplicaciones de la ley de Gauss, todo eso lo hemos revisado. Al menos miren, de aquí a la página 50 lo hemos revisado. Ensayos y experimentales de la ley de Gauss, el modelo nuclear del átomo, esto no lo hemos revisado, eso lo veremos en algún momento. Fíjense, luego potencial eléctrico. Esto de potencial eléctrico, lo revisamos dentro de un problema cuando estábamos viendo campos magnéticos, pero lo revisamos todo, energía potencial eléctrica, potencial eléctrico, cálculo del potencial a partir del campo, lo hicimos, el potencial debido a una carga puntual, eso no lo hicimos, pero lo pueden ustedes sacar porque con los conceptos que revisamos
verán que lo pueden sacar. Potencial debido a un conjunto de cargas puntuales, se usa el principio de superposición, el potencial eléctrico en las distribuciones, superficies equipotenciales, eso no lo revisamos y eso tal vez no lo puedan sacar. Cálculo de un campo a partir del potencial, y eso ya lo hicimos también cuando revisamos ¿cómo se llama? Este experimento, aplicación de efecto Hall, ¿no? Un conductor aislado y el acelerador electrostático, ¿no? Fíjense, esta parte yo me la salté y me la he saltado y ahorita en la próxima clase la vamos a necesitar. Y voy a utilizar unos conceptos que les voy a presentar muy rápidamente, pero que van a ver que están muy sencillos. Los estamos tratando de simplificar, ¿no? Todo el electromagnetismo para mí, a mí me impone, es fuerte, pero lo estamos tratando, es electromagnetismo simplificado, digamos, ¿no? Pero esto me lo salté, capacitancia, cálculos de capacitancia y todo esto. Corriente y resistencia, esto tiene más que ver con circuitos eléctricos. Y solo el estudio de circuitos eléctricos, los ingenieros en telecomunicaciones, ingenieros en eléctricos, en electrónica, sabrán que llevan materias de circuitos eléctricos y son cualquier cantidad de cosas que hay que revisar, fasores y en fin, un montón de cosas que por eso me las salto, pero principalmente hay cosas de la ley de Ohm y de esto me lo voy a saltar, y aunque bien es cierto que también se explican con las ecuaciones de Maxwell, no es algo que sea tan necesario para este curso, ¿no? Circuitos de corriente continua, fíjense, y volvemos a empezar aquí, campo magnético, lo hemos visto, fuerza magnética sobre una carga en movimiento, lo hemos visto, cargas circulares, el efecto Hall, lo hemos visto, la fuerza magnética sobre una corriente, momento de torsión en una espira, ya lo vimos también, el dipolo magnético, ese no lo vimos. Fíjense, la ley de Biot-Savart, aplicaciones de la ley de Biot-Savart, ya las vimos con esto que revisamos, líneas de campo magnético, dos conductores paralelos, ley de Ampère, la vamos a ver. Entonces, fíjense, vamos hasta aquí, llevamos como 195 páginas del libro, saltándonos unas 50 de esto que está acá. Entonces, la pregunta es, ¿qué ejercicios podríamos resolver? Pues fíjense, vamos a esta parte. Dice, la carga se conserva, dice, preguntas y problemas del capítulo 1, que se supone que hemos visto todos, ¿no? Que es la página 10. Vamos ahí. Hay muchas cosas. Página 3. Todo esto, les digo que está resumido, todo esto que viene aquí, está resumido en las presentaciones. ¿Y dónde están? 8, 9, 10. Aquí están las preguntas. Fíjense, en teoría, todo lo que venga aquí, en preguntas o ejercicios, no sé si vengan más ejercicios, todos los deberían de poder resolver. Todo, ¿no? Dice, vamos a agarrar una al azar. ¿Por qué los experimentos de electrostática no funcionan bien en los días húmedos? A ver, alguien, no vamos a responder cada pregunta, ¿no? Pero ¿por qué creen ustedes que los experimentos de electrostática no funcionen bien en los días húmedos? Está padre esa pregunta, ni siquiera la había revisado. Alguien que quiera participar, chicos, participen para que no hable yo todo el tiempo. Chicos, ¿nadie quiere participar? Ya ven, me piden que revise esta cosa y luego nadie participa. Pues, bueno, no sé, el agua es conductora y entonces, o sea, si hay humedad en el aire, no sería electrostática, sería electrodinámica, ¿no? Sería tanto electrodinámica, sería que no puedes conservar la carga, ¿no? La acumulación de carga. Entonces, estos experimentos, pues no podrían, no se podría en eso. Eso es lo que hay. Por ejemplo, acá, muy bien, gracias, Antonio. Una varilla cargada atrae partículas de polvo, de corcho seco, las cuales después de tocar la varilla, a menudo se alejan de ella violentamente. Explique, pues, fuerzas entre cargas, ¿no? Entre acumulación y distribución de cargas, ¿no? Eso te puedo explicar más y bla. Por ejemplo, acá la carga de una partícula es una característica real de la partícula. La carga de una partícula es una característica real de la partícula, la cual es independiente de su estado de movimiento. Explique cómo puede usted demostrar estas aseveraciones. Está muy rebuscado. Haciendo una comprobación experimental sólida de si el átomo de hidrógeno es verdaderamente eléctricamente neutro. Esta
esta ni la entiendo, esta la olvido. En la figura 7, ¿actúa alguna fuerza eléctrica resultante sobre la barra de metal? Explique, la figura 7 es esta. Metal. Varilla de vidrio. Soporte aislante. A ver, piénsenlo ustedes. Yo ya sé cuál es la respuesta. ¿Alguien que más quiera participar? ¿Actúa o no actúa? Dice, soporte Sí aislante. actúa, ¿no? ¿Cómo? Sí actúa. Y actúa, ¿no? Como dice, claro. Porque en teoría uno sabe que el metal no debería de acumular cargas, ¿no? Pero aquí como está aislado, aparentemente en la figura, dice un soporte aislante, sí acumula carga, está en la superficie, porque ya vimos conductores en equilibrio electrostático, ¿no? Claro, la acumulación de la carga está en la superficie. ¿Perdón? ¿Se polarizan las cargas? ¿Se qué? Como que se está cortando. ¿Se polarizan? Sí, o sea, cuando tú acercas una varilla y esto tiene cargas, independientemente de que sí, también se polariza, lo que dice es, ¿hay alguna fuerza eléctrica resultante sobre toda la barra? Sí, si la barra está cargada y esto está aislado y esta varilla de vidrio está cargada, como lo estamos viendo aquí, está llena bueno, esa es otra, podría ser otra cosa, fíjense, tal vez estoy equivocándome o nos estamos equivocando, estimado Francisco. ¿Por qué? Porque lo que no sabemos, y esto me lo hiciste ver tú ahorita que dices polarizan, no sabemos si este metal tiene una carga acumulada. Vamos a pensar que no la tiene. También, repito, esto está muy ambiguo, ¿no? Ahorita vamos a los problemas. Vamos a pensar que no la tiene y que está sobre un soporte aislado, que no tiene una carga acumulada, como cualquier metal. Los metales tratan de no tener, no sé, por eso cuando se acumulan distribuciones de carga se habla de dieléctricos, porque son con los que acumulan carga. Vean, esta varilla de vidrio es un dieléctrico y sí le pintaron aquí todas sus cargas positivas, como si estuviera acumulando una carga positiva. Acá no, acá tiene sus cargas positivas y sus cargas negativas. Si ese fuera el caso, ¿no? Que no tiene una carga acumulada, entonces lo que dice Francisco de que se polarizan es cierto. Lo que estaría pasando aquí es no, la respuesta sería, ¿actúa alguna fuerza eléctrica sobre la carga, sobre la barra de metal? La respuesta es no, si no tiene carga acumulada la barra de metal. No tiene carga acumulada la barra de metal, tú le acercas la varilla de vidrio que tiene una carga acumulada y lo que hace es polarizarse, nada más, pero no se actúa ninguna fuerza, ¿no? O sea, se está polarizando. ¿Por qué? Porque la barra es eléctricamente en carga neutra, no tiene nada, no está cargada. Entonces, no hay fuerza que actúe, solamente hay una polarización dentro. Si tuviera algo acumulado, pues sí. Ahora vamos a problemas, a problemitas, ¿no? Vean ustedes, no sé, estos vienen, fíjense, de hecho, véanlo ustedes en el banco de problemas que hay en el y seguramente lo debe haber propuesto yo, en el banco de problemas que hay en la página del posgrado, verán ustedes, dice, en la figura 3, determine los componentes A horizontal y B vertical de la fuerza eléctrica resultante sobre la carga en la esquina inferior izquierda del cuadrado. Suponga que tiene estos valores. Entonces ya, ¿esto lo pueden hacer? Sí, pueden hacer la figura 10A muestra cargas Q1 y Q2 separadas por una distancia fija D. Encuentra el valor de la fuerza eléctrica que actúa sobre Q1. Supongo que Q1, Q2 es igual a tal y B. ¿Pueden hacer esto? Desde la primera clase lo podían hacer, ¿no? Pero sin problema ninguno. Vean, este se ve un poco más difícil. Dos cargas puntuales positivas iguales Q se mantienen separadas por una distancia fija 2A. Una carga puntual prueba se localiza en el plano que es normal a la línea que une a estas. Fíjense, ponen un plano aquí para que se den cuenta. Está la carga prueba ahí. Está aquí Q. ¿No? A la mitad entre ellas. Determine el radio R del círculo en este plano para el cual la fuerza sobre la partícula de prueba tiene un valor máximo. Está padre ese problema. Véase la figura 15, ¿no? Fíjense ustedes. Chéquense cómo esto puede resolverse. Y esto lo pueden resolver. Y qué buena sugerencia. La voy a adoptar, si Dios me lo permite, seguir dando este curso.
La voy a adoptar para próximos cursos. Vean el problema, ni siquiera lo había revisado yo. Ustedes saben que si ponen la carga prueba aquí, ahí el valor máximo de la fuerza no es, ahí el valor máximo de la fuerza eléctrica no va a estar, ¿no? ¿Por qué? Porque las componentes aquí se van a cancelar. Pero también saben que la fuerza eléctrica disminuye como R al cuadrado, ¿no? A medida que te alejes, tampoco va a estar. Es decir, hay un máximo para el cual este punto, un máximo para este R que se forma con este círculo. Entonces, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Alguien quiere participar diciendo cómo lo intentaría hacer? ¿No? Pues bueno, Hay una de que las calcular cosas... las fuerzas, ¿no? ¿Cómo? Calculamos las fuerzas, las superponemos y despejamos R. Y ahí Pues, debe salir la R que te maximiza esa fuerza, ¿no? pero aparte, si te fijas, hay una cosa que ya habíamos visto. R, cuando tú sacas yo así lo sé, no estoy seguro. Todo lo que estoy diciendo acá es solo cómo abordarlo. A ver, una de las cosas, como esto queda grabado, me es muy importante que ser totalmente formal para decir esto, ¿no? El profesor al final no tiene todas las respuestas, se va a hacer esto, bla, 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 y tal, y yo me lo conozco todo. Algunos profesores seguramente sí. Yo en este caso no. Estoy revisando el libro, repito, no lo había ni visto desde hace años, y me aproximo igual que ustedes. Yo lo que percibo aquí en el problema es que esta fuerza puede quedar como una función de R, ¿no? La fuerza que tú saques de la Q1 y Q2 van a estar en función de la posición en donde pongas el punto prueba. Repito, es una función, es F de R. Entonces, como lo que te pide es maximizarlo, lo que yo sacaría es el máximo de esa función, ¿no? Haría, claro, saco la fuerza, como dices, saco la fuerza provocada por una carga, saco la fuerza provocada por la otra carga, la superpongo, ¿no? Es decir, hago una expresión para la fuerza total en un determinado punto, que quede como función de R, y después... Luego lo derivo. Y exactamente, después Sí. eso. No sé si solo despejando R y tal vez sería más sencillo. Pero Yo creo que hay que derivar, sí. así y luego lo derivo y entonces ya saco cuál es el valor de R máximo, ¿no? Que es la clase. Y todo eso, claro, nosotros no hicimos, y esto qué bueno que lo estamos verificando, no hicimos un problema para cada punto, porque eso ya depende mucho de ustedes, ¿no? Decir, ese me gusta para un ejercicio. ¿Por qué? Porque depende de su capacidad de abstracción, de verlo y de los también ciertos conocimientos previos que ustedes traen de su formación que pueden aplicar. Y se pueden ir viendo todos esos problemas y los van a hacer. ¿Saben qué? Para podernos tomar el break, que ya no, ahorita vamos a pensar que son 1:10, vamos a tomarnos un break de 15 minutos, y nos vemos a la 1:25. Y seguimos, si quieren, con el libro para ir revisando los problemas que en teoría ustedes podrían resolver. Incluso si quieren les mando el libro. Repito que bajé de internet, nada más le puse ahí Resnick. Y ustedes, aparte de los que están en la página, se ponen a revisar estos problemas. Y ahorita vemos puntualmente que sí ya podemos resolver con este muy breve repaso que hemos hecho de fenómenos electromagnéticos, ¿no? Entonces, nos vemos 1:25 para la siguiente clase. ¿Sí, chicos? Sí, gracias. No, de qué, al contrario.